Bueno, no hay ningún detalle que se le escape a Dios, no hay ningún detalle que se le escape a Dios, no hay nada que se le haya olvidado, no, no es que Dios dijo, uy, se me olvidó poner tal cosa en la Biblia y ahora qué hago. No, no, no hay ningún detalle que se le haya escapado, no tiene ni más ni menos. Esto es todo lo que Dios quiso que fuera. Todo esto nace de la base de que la Biblia fue inspirada por Dios, es de origen divino. Si nosotros entendemos que la Biblia es de origen divino, entonces todos estos conceptos se desprenden de esa frase o de ese concepto. La Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, claro, si la Biblia es inspirada por Dios, Timoteo, si la Biblia es inspirada por Dios, entonces, Timoteo, tú tienes todo en ella para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que hagas. Tienes todo. No te sobra nada, no te falta nada, Timoteo, tú tienes en la palabra de Dios todo lo que necesitas para mantenerte firme frente a cualquier situación que enfrentes. Eso habla mucho a nuestra vida, ¿no? Para mantenerse firme en frente de cada situación que enfrente, tiene la palabra de Dios inspirada. Eso no solamente le habla a Timoteo, por aplicación nos habla a nosotros, en primer lugar a Timoteo. Pero la palabra de Dios no solamente es inspirada por Dios, sino que dice aquí que es útil. Y la palabra útil significa la palabra beneficioso, o sea que es buena, es buena. ¿Y es buena para qué? Produce un beneficio para nosotros. ¿Y cuál es el beneficio que produce para nosotros? Y el beneficio dice 4 elementos necesarios para el crecimiento espiritual, para lo cual solo la Biblia es suficiente. Uno, es útil para enseñar. Esa palabra enseñar significa dar instrucción. Instrucción. Instrucción eh, dice que la palabra instrucción es como guiar a una persona, enseñar, instruir, digamos, ese es el concepto, darle instrucción, algo que no sabe, lo va a aprender. ¿Y cómo lo va a aprender? Lo va a aprender a través de la palabra de Dios. Esa es la palabra enseñanza y la palabra instrucción. Enseñarle algo que no sabe. Entonces, toda la Biblia, toda la palabra de Dios que es inspirada, es útil para enseñarnos cosas que no sabemos y cosa que no sabemos para ese crecimiento espiritual, para llevar a cabo su obra. ¿Cuántas cosas hay que nos hacen falta aprender? Esa es una pregunta obviamente interesante. Esa pregunta que decía ahí en el ejercicio, ¿cuánto crees que estás invirtiendo de tiempo en estudiar la palabra de Dios? ¡Pum! Ponían su respuesta. Trarara. ¿Crees que es suficiente? Y bueno, no es suficiente, no se puede ser suficiente, porque nosotros vemos la inmensidad de la palabra de Dios y quedamos, pues claro, impresionados, atónitos, no vamos a poder llegar a entender, pero queremos siempre seguir esforzándonos hacia ese propósito, ¿cierto? Y la palabra de Dios va a ser útil en nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual, para instruirnos y enseñarnos cosas que nosotros no sabemos, cosas que necesitamos entender a través de la palabra de Dios. ¿Qué va entonces a ayudarnos a entender? Nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. ¿Qué nos va a ayudar a entender para poder crecer espiritualmente? La palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Es útil, es buena para enseñar. El otro concepto que dice Pablo ahí es que, Timoteo, la palabra de Dios es buena para redarguir. Ahí nosotros podemos ver, lo leímos, reprender, exponer, examinar, condenar, mostrar el pecado y llamar al arrepentimiento. Y eso es muy interesante también porque mostrar el pecado y llamar al arrepentimiento. ¿Qué nos va a mostrar el pecado? ¿Cuántos pecados tenemos que no sabemos que son pecado? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuántos pecados tiene que no sabe que son pecados y que los comete por ignorancia o que los cometemos por ignorancia? Bueno, la palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a llamar la atención, nos va a mostrar, nos va a exponer el pecado, nos va a exponer el pecado. Cada vez que ella se abre, nos va a exponer, nos va a transmitir, nos va a mostrar y nos va a llamar al arrepentimiento. Y eso tiene mucho que ver con el concepto de cómo hacer práctica la enseñanza, que era el examen, la pregunta 2. Claro, si me llama al arrepentimiento, hay una decisión que yo tengo que tomar. La decisión que yo tengo que tomar, ¿cuál es? Es cómo eso que me llama al arrepentimiento, cómo doy pasos para que
eso lo pueda corregir. Claro, la palabra de Dios fue útil para enseñarme, me mostró el pecado, ahora ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, los errores tienen que ser señalados, los errores deben ser señalados, pero son los errores que son señalados ¿por quién? Por la palabra de Dios. Ahora también dice que es útil para corregir es algo que se está desviando, algo que se está desviando, algo que se está desviando, algo que se está cayendo, algo que se está torciendo, tenemos que corregirlo, enderezarlo y volverlo a llevar por el camino. Entonces, claro, muchas veces en nuestra vida espiritual van a haber momentos en los que uno va a tender a qué? A inclinarse hacia un lado, a desviarse hacia un lado, a no ir por el camino correcto, pues la palabra de Dios es útil para corregirlo, para enderezarlo, para corregir esos errores que se están cometiendo, que se están haciendo mal. ¿Listo? Entonces, la persona tiene que ser guiada por el camino correcto y eso lo va a hacer la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, es útil para instruir en justicia. Dice para instruir en justicia y la palabra instruir también significa disciplinar o entrenar. O sea que la palabra de Dios es un entrenamiento. Regularmente uno ¿para qué se entrena? ¿Para qué se entrena? Bueno, aquí les cuento la historia del día. Yo estaba entrenándome ustedes saben que hay una carrera del Colpatria, de subir el Colpatria. 950 escalones creo que tiene el Colpatria, el que la suba en menos tiempo gana, básicamente, y es una carrera muy exigente. Bueno, hay personas que van ahí y van ahí para competir. ¿Y qué tienen que hacer para esa competencia? Pues tienen que entrenar, ¿cierto? Tienen que entrenar. Ese entrenamiento que van a hacer esas personas, o como lo hice yo en mi momento, es un entrenamiento que me va a llevar a un objetivo que me va a llevar a un objetivo que en este caso era correr la carrera. Pues no sé si la iba a ganar, no la gané, quedé de puesto 740 para que sepa. Ah, mentiras, 200 no sé qué. Bueno, eran 10.000, quedé de 250, no fue tan mal. Pero el entrenamiento me capacitaba para llevarme a ese objetivo, ¿cierto? Entonces yo ¿qué hacía con el entrenamiento? Durante meses estuve saliendo a correr, exigiéndome, las últimas semanas fue mucho más exigente el entrenamiento. Para que sepan, en ese momento estábamos con una dieta de no comer carnes. ¿Y por qué no comíamos carnes? Porque la carne para el deportista hace que los músculos se vuelvan lentos. Entonces, sin carnes, entonces era mucho vegetal. Y la verdad, la noche anterior a la carrera, nos invitaron a comer. Una familia nos invitó a comer a un restaurante. Lengua en salsa, carne asada, costillas de cerdo por todo lado, gallina rellena. Y a mí me tocó pedir, creo que fue una sopa o algo así. Porque estaba en un entrenamiento, ¿cierto? Yo quería que mi cuerpo fuera entrenado para cumplir un objetivo. El objetivo que dice Dios aquí es para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra, para llevar a cabo la obra que el Señor tiene y para poder cumplir ese objetivo el creyente tiene que ser entrenado. ¿Y cómo va a ser entrenado el creyente? Bueno, el creyente para ser entrenado para cumplir el objetivo de su vida cristiana no va a salir a correr, no va a salir a correr. Bueno, puede salir a correr, pero eso no lo va a entrenar para su vida cristiana, para su vida cristiana. El creyente no va a dejar de comer carne para que los músculos no se vuelvan pesados, no. El creyente va a ser entrenado ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para instruir, para entrenarlo, para entrenarlo. ¿Por qué? Porque todo creyente necesita disciplina, ¿cierto? ¿Somos indisciplinados? Sí, ahí había otra cosa del ejercicio número 1 que decía, y algunos eran sinceros y decían, la verdad es que soy indisciplinado. No le saco el tiempo, no administro el tiempo, no realmente no valoro el tiempo que tengo para estudiar la palabra de Dios. Le saco tiempo a otras cosas. Entonces necesitamos entrenamiento en la palabra de Dios para que esa palabra de Dios nos capacite para hacer lo que Dios tiene que hacer. Ahí Pablo le dice a Timoteo que él como el hombre de Dios, y específicamente le está hablando específicamente a los pastores que están a cargo de iglesias, pero que
ese pastor sea entrenado para toda buena obra. Por aplicación, nosotros lo decimos y lo vemos para todos los creyentes. El creyente debe ser entrenado para toda buena obra y dice perfecto, perfecto, calificado, calificado para una función. Ese perfecto ahí no significa sin pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano va a pecar todo el tiempo, ¿cierto? Vamos a pecar todo el tiempo, pero ese perfecto significa que va a ser calificado para esa función, para toda buena obra. En este caso a Timoteo para ser el pastor que guía a la iglesia, en nuestro caso para poder cumplir con el propósito que tenemos para con Dios. Nosotros vamos a ser entrenados para cumplir con ese propósito, para ser calificados. Ustedes, por ejemplo, yo iría a correr la carrera de Colpatria sin entrenamiento. Si quiero competir y ganar, o por lo menos luchar por los primeros 1000 puestos, no voy a ir sin entrenamiento, ¿cierto? Hay personas que van solamente para hacer la carrera, porque quieren hacer la carrera, porque y se demoran 1 hora en subir, se demoran 1 hora en subir, pero van porque hacen la carrera. Pero si yo quiero lograr un objetivo y yo iba para competir, entonces yo voy a entrenarme para ese objetivo. Entonces el creyente debe ser disciplinado. La persona que gana esa carrera del Colpatria lo sube en 5 minutos un segundo. 5 minutos un segundo, 40 pisos. 950 escalones. 950 escalones. Hay personas que van solamente para subir, no van a ganar, ni van a competir. Solamente van a subirla y se demoran 1 hora, 40 minutos, 1 hora, 1 hora y 50 minutos, no sé, 2 horas. Otros que simplemente abren la puerta del piso 20 y se bajan por ascensor porque no aguantaron más. Entonces, pero aquí Pablo está diciendo, va a ser entrenado en la palabra de Dios porque hay que lograr un objetivo. Nosotros somos creyentes, estamos aquí, seguramente todos nosotros estamos queriendo que Dios use nuestra vida, que Dios cumpla el objetivo con nuestra vida. Yo no creo que ningún creyente aquí que diga, yo en el piso 20 me voy a salir, o yo no voy a ir a competir. Yo voy a vivir mi vida cristiana, pero así, a la ligera, a la ligera. No, creo que todos estamos aquí. Si están aquí sentados con el esfuerzo, con el cansancio, es porque quieren competir, porque quieren ser entrenados para toda buena obra, ¿cierto? Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que va a entrenarte para poder cumplir ese objetivo y para ser calificado para esa función, va a ser la palabra de Dios. Va a ser la palabra de Dios. No hay otro método, no hay otra forma. Va a ser la palabra de Dios. Va a ser la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, y Pablo dice también que hay un objetivo, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, nuestro colpatria es la medida de Cristo. Ese es nuestro colpatria. No sé cuántas escaleras son, pero hacia allá nos dirigimos y hacia allá vamos y la palabra de Dios es la que nos va a ser útil. Entonces, vamos dándonos cuenta que la palabra de Dios es útil o no. ¿Es beneficiosa o no es beneficiosa? ¿Se necesita y necesitamos tenerla en cuenta para nuestras vidas espirituales y cristianas? Parece que sí, ¿no? Parece que no es tanto de tomarlo a la ligera, parece que realmente tenemos que ponerle el énfasis que requiere la palabra de Dios. Parece que Dios la dejó con ese objetivo, parece que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y entonces, bueno, dice, enteramente preparado, estar equipado para toda buena obra, estar equipado. Equipado le dice que todo lo necesario que usted necesita para esa tarea lo equipa para la tarea que tiene que llevar a cabo. Y para toda buena obra, entonces, bueno, la palabra de Dios es suficiente para formar esto en el hombre de Dios. Entonces nosotros podemos estar confiados, porque si es un camino difícil, sí, tenemos que decir que sí. No es un camino fácil, no es un camino fácil, es un camino que muchos de ustedes han estado por el camino varios años y se han dado cuenta de las dificultades, de las cosas que les han hecho caer, de las cosas que les han hecho retroceder, de las cosas que los han hecho estancar y saben que no es un camino fácil, saben que sabemos, porque todos sabemos, yo también, sabemos que hay que dejar la pereza, sabemos que hay que poner prioridades, sabemos que hay que quitar cosas que nos gustan, sabemos que requiere mucho esfuerzo, pero la palabra de Dios es la que está totalmente capacitada o es la herramienta que necesitamos para formar
al hombre de Dios. En ese caso al pastor, en este caso los creyentes. Los creyentes. Formar al hombre de Dios, la Biblia tiene lo necesario para equiparnos. Entonces, bueno, aquí estamos. Ahí vamos a subir el Colpatria. Ahí vamos a subir el Colpatria. Vamos a competir y lo que necesitamos para todo este proceso es la palabra de Dios. Estudiándola, meditándola, viviéndola, obedeciéndola, practicándola y enseñándola también. Es lo que Dios nos dice que nos ha dejado como objetivo, como propósito. Bueno, paremos ahí 5 segundos, nos estiramos un poquito, meditamos un poquito, eso, meditamos un poquito, listo, se distensionan, es un ratito, muy bien, porque todo esto hay que digerirlo, todo esto hay que digerirlo, hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que pedirle al Señor que nos ayude a poder mirar su palabra como algo realmente valioso e importante en nuestra vida. Estamos aquí para interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque, claro, si esa palabra de Dios es tan útil, es inspirada por Él y es lo que Dios quería que nosotros escucháramos, entonces necesitamos interpretarla bien, con precisión. ¿Qué tal si esa herramienta que es la palabra de Dios se usa mal? ¿Va a ayudarnos? ¿Va a ayudarnos a cumplir el objetivo que tiene Dios con su palabra? No. Si se interpreta mal, entonces puede ser que sea la carne que no nos va a dejar subir el colpatria. Si se interpreta mal, puede ser que sea el no entrenar. Si se interpreta mal, puede ser una fractura que no nos deja correr la carrera. Por eso estamos aquí, porque necesitamos ver que si la Biblia es tan valiosa y viene y procede directamente de Dios, que no tiene errores, entonces nosotros necesitamos utilizar las herramientas para interpretarla de una forma correcta. Si la interpretamos mal, no va a cumplir el propósito. Si la interpretamos mal, no nos va a hacer crecer, no nos va a equipar, no nos va a hacer nada. No nos va a hacer nada. Y nosotros estamos aquí, yo mismo estoy aquí en este momento, corriendo. De pronto ustedes dicen, bueno, usted va un poquito más adelantado, pero realmente yo voy corriendo igual que ustedes corriendo y también mirando que me hace falta un montón para poder ser preciso en la interpretación bíblica. Y vamos corriendo todos juntos, entonces tranquilos, de pronto yo voy en el piso 2 solamente, nos faltan 49 o algo así, y ustedes están ahí en el segundo escalón y vamos corriendo juntos y vamos aprendiendo juntos, pero necesitamos ponerle todo el énfasis. Ahora, algo importante y algo lindo que queremos ver en esta lección, y es el proceso de formación del canon bíblico. El proceso de formación del canon bíblico. El proceso de formación del canon bíblico lo que nos va a ayudar a mirar es que realmente esta Biblia y esta escritura que tenemos en nuestras manos fue inspirada por Dios. Ustedes pudieron leer ahí un poquito en cuanto al canon bíblico, y esa palabra canon significa una caña era la medida que tenían ellos en la antigüedad. Nosotros ahorita para medir, pues, ¿qué tenemos? El metro, tenemos la regla, tenemos no sé qué otra cosa, bueno, no sé si Gonzalo me ayuda con lo que utilizan los constructores para medir también, pero tenemos esas medidas. Bueno, lo que ellos tenían para medir antes eran las cañas. Las cañas tenían cierta medida y depende cuántas cañas medía tal cosa, entonces 3 cañas, 4 cañas, y esa era la medida estándar para ellos. Ahora, esa palabra para hacer referencia al canon bíblico fue como el estándar de cosas que ellos decidieron que tenía que tener un libro escrito para poder aceptarlo como la palabra de Dios. Si ese libro escrito, aquí me pone mi hermana Yolanda que la escuadra, bueno, la escuadra también la utilizamos. Si ese libro escrito cumplía con esas medidas, si ese libro escrito, no estoy hablando del libro que midiera tanto, ¿no? Si ese libro escrito cumplía con ese estándar y con esas características, entonces ellos lo podían aceptar como la palabra de Dios. Eso es muy interesante, porque aunque aunque nosotros vemos que la Biblia es inspirada por Dios, también fue muy importante el valor que Dios le dio a su pueblo, por ejemplo, Israel, y a la iglesia para aceptar cuáles libros eran inspirados y cuáles no.
Entonces, aunque es un libro divino, también Dios utilizó los instrumentos humanos para todo ese proceso de formación de la Biblia. Por ejemplo, aquí nos da un dato muy interesante. El dato interesante es que la Biblia fue escrita más o menos en el transcurso de 1500 años. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos tiene 1500 años de historia. Y usted dice, 1500 años, pero ¿cómo puede ser eso posible? O sea, para que haya un escrito que no se equivoque, que tenga una misma línea, que tenga un mismo sentido y que sea preciso en ese sentido y en ese mensaje que habla, básicamente tiene que ser escrito por una sola persona. O sea, tendría que ser escrito por una sola persona. El Quijote tiene un montón de hojas y dice, pues claro, tiene sentido porque lo escribió ese señor Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces usted dice, pues claro, el Quijote tiene sentido porque lo escribió una sola persona. Pero ¿cómo es que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos tiene tanta concordancia un libro con el otro? No se equivocan, todo sigue una misma línea y tiene 1500 años. Bueno, porque aunque lo escribieron autores humanos, el libro es inspirado por Dios, o sea que procede de Dios, ¿cierto? Lo que significa que eso nos muestra que ese libro realmente fue inspirado por Dios, que tenga tanta concordancia el libro, que no se equivoque en un periodo de 1500 años, eso solamente lo pudo haber hecho alguien que haya vivido 1500 años. Y 1500 años solamente vivió alguien. ¿Quién? Dios, porque Dios es eterno y Dios no tiene principio ni fin. Entonces, Dios es el autor de la Biblia y entonces nosotros podemos ver que la Biblia fue escrita por 1500 años, 40 autores diferentes, en culturas diferentes, en países diferentes, bajo imperios diferentes, con idiomas diferentes y aún así no se equivoca, inspirada por Dios. Por eso es que todo esto de la interpretación bíblica viene de la base de que la Biblia es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, no tiene ninguna equivocación. Entonces, ¿cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? Bueno, el primero que Dios le dio la oportunidad de escribir libros bíblicos fue a Moisés. Nosotros estamos viendo ahí en la iglesia lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y básicamente cuando nosotros dividimos la Biblia en dos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que estamos diciendo es que el Antiguo Testamento básicamente era el que regía el pacto antiguo, que era con Israel, y el Nuevo Testamento es el que rige el pacto nuevo, que es el nuevo pacto que se creó en Cristo, que es la iglesia, y es el pacto que, digamos, la era que estamos viviendo nosotros en este momento. Entonces, el Antiguo Testamento era específicamente trabajado con Israel, y Israel entonces fue el pueblo que Dios escogió y que Dios eligió para que llevara a cabo su plan de redención, y Moisés está en el monte escribiendo el Pentateuco, y durante todo ese tiempo hasta la tierra prometida, Moisés escribió esos primeros 5 libros de la Biblia. Pero Moisés, aunque en su principio no era como muy admirado por el pueblo de Israel, después ellos mismos admitieron que era el hombre por el cual Dios hablaba. Tanto así que ellos vieron con tanto miedo que la montaña echaba humo, que la montaña se quemaba y dijeron, no, 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 nosotros no queremos hablar con Dios, nos da miedo. Entonces Moisés, vaya usted, hable con Dios tranquilo y lo que usted venga y nos diga, nosotros lo vamos a aceptar como la palabra de Dios. ¿Listo? No hay ningún problema, nosotros no queremos estar allá con ese Dios parece como que nos va a quemar a todos o algo así. Entonces, tranquilo, Moisés, su merced vaya tranquilo, vaya al monte, hable con Dios y lo que usted venga y nos diga, nosotros lo aceptamos como la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Moisés escribía, ellos lo aceptaban como ¿qué? Como la palabra de Dios. Eso no tenía ninguna duda para ellos. Para ellos, lo que Moisés escribía era la palabra de Dios. De eso quedaron esos 5 libros de la Biblia. Ningún judío, todo el pueblo de Israel, aún hoy, en este momento presente, ellos aceptan al Antiguo Testamento prácticamente, pero esos libros que se llaman la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, como algo que fue inspirado por Dios. O sea, ese no tiene ningún problema. Y así básicamente fueron todos los libros del Antiguo Testamento. Dios elegía un profeta para escribir el mensaje, ese libro quedaba registrado. A ver, se quedaron todos congelados, se quedaron todos congelados.
¿Listo? Regresé. ¿Me ven? Listo. Sí, hermanos, tranquilos. Ya tenemos pastor otra vez, ve. Sí, sí, sí. Julito iba a tomar la vocería. Habían quedado desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, ¿cómo así? Bueno, entonces seguimos acá. Creo que me escucharon hasta que no tenían ninguna duda ellos de que Moisés había escrito estos libros de parte de Dios. Para ellos eso nunca fue un problema aceptarlo porque ellos mismos lo vivieron de primera mano. Entonces ellos aceptaban todos estos libros. ¿Sí? Ellos aceptaban todos estos libros. Eh, a ver, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, listo. Entonces ellos aceptaron todos estos libros, igual Dios fue escogiendo profetas y esos profetas también ellos reconocían que eran inspirados por Dios. Después hay Esdras, que fue prácticamente uno de los últimos que escribió en el Antiguo Testamento, porque lo mismo, el Antiguo Testamento no está puesto ahí cronológicamente, sino que está dividido en libros poéticos, libros históricos. Entonces, realmente el último que escribió fue Esdras y los últimos libros que se tienen referencias Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, que está básicamente casi al principio de nuestro testamento, del Antiguo Testamento, pero el profeta Esdras hizo un trabajo muy importante en reconocer básicamente casi todos los libros que estaban ahí que nosotros tenemos en nuestra Biblia como el Antiguo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento, Jesús hace alusión a muchos de estos libros bíblicos, a la gran mayoría de estos libros bíblicos, dándole autenticidad también a los libros que se tienen en el Antiguo Testamento. Ahora, así fue como fueron reconocidos. El mismo pueblo de Israel era el que iba reconociendo los libros que venían de parte de Dios, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Dios eligió o escogió también que la iglesia fuera la que fuera también como dándole autoridad a los libros bíblicos. Entonces, en el canon del Nuevo Testamento, básicamente, pues las primeras enseñanzas eran transmitidas oralmente. ¿Quiénes transmitían las enseñanzas? Pues Jesús transmitió a los apóstoles y los apóstoles transmitían las enseñanzas que Jesús les dijo, ¿sí? Pero en un momento la iglesia creció tanto que fue necesario pues que esas enseñanzas se hicieran por escrito. Y entonces empezaron los apóstoles a hacer sus escritos inspirados también por Dios, de lo que Dios les iba mostrando que tenían que escribir, de lo que tenían que escribir con propósitos específicos. Entonces, ustedes ven ahí en la página que dice las reglas de la colección, las reglas para coleccionar estos escritos que se iban dando a conocer. Primera regla era la aposticidad de los escritos. Entonces, ¿qué significa la aposticidad de los escritos? Cuando alguien escribía una carta que decía que era inspirada por Dios o que venía de parte de Dios, lo que hacía la iglesia era corroborar que esa carta venía de parte de un apóstol o de alguien que estuviera asociado con los apóstoles. Entonces, si esa carta no venía de un apóstol o alguien que estuviera asociado y muy cercano a los apóstoles, esa carta no se reconocía como inspirada por Dios. Ustedes, bueno, en algún momento podríamos mandarles una lectura que habla acerca de la cantidad de libros que habían en ese momento de la historia de la iglesia con nombres de apóstoles. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es el Evangelio de Judas. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero dice que el Código Da Vinci, la película, y que esa fue inspirada en el Evangelio de Judas. Entonces, habían muchos libros, claro, porque habían muchas personas que querían sacar sus libros diciendo que eran asociados con los apóstoles y entonces pues muchas personas le ponían para que fuera de más renombre, entonces pues le ponían un nombre de un apóstol. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, primera y segunda y tercera de Jesús, el Evangelio de Jesús, el Apocalipsis de Pablo, o sea, habían muchísimos libros, pero entonces, ¿qué hacía la iglesia para saber cuáles libros sí eran verdaderos o cuáles no eran verdaderos? Bueno, pues
el libro tenía que venir y corroborarse de que venía escrito por un apóstol. Venía escrito de un apóstol. Y era tanta la importancia que tenía eso, que por ejemplo Pablo escribe en Gálatas que mirad con cuán grandes letras os escribo. Porque Pablo estaba diciendo que regularmente ellos utilizaban un amanuense, se le dice, una persona que escribía por ellos, pero Pablo, por ejemplo, a los Gálatas, la última parte les escribe él de su puño y letra para que ellos estén completamente seguros de que esa carta viene de parte de él y que ellos la tengan como algo que es autoridad. Entonces, la primera regla era o venía escrita por un apóstol o alguien que estuviera asociado por los apóstoles. Porque, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, pero es que Marcos no era un apóstol. El que escribe el Evangelio de Marcos, pues no era un apóstol. Lucas tampoco era un apóstol. Ahora, tampoco era un apóstol Santiago. Tampoco era un apóstol Judas. Ese Judas no es Judas el que se ahorcó, ¿no? Porque no pudo escribir el libro ahorcado. Ese Judas era el hermano de Jesús, ¿cierto? Ese Judas era el hermano de Jesús. Entonces, esos libros tenían que venir de parte de un apóstol o asociado con algún apóstol. Marcos, lo vimos ahí en la reunión casera de Ciudad Verde el viernes, Marcos estuvo muy cerca a los apóstoles, Lucas también, Santiago era el medio hermano de Jesús, Judas fue el medio hermano de Jesús, era el pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago. Entonces, ellos estaban asociados con los apóstoles y de pronto el que nos cuesta trabajo un poquito es el libro de Hebreos. Hebreos no se sabe quién fue el escritor, pero ¿saben qué? Para tranquilidad de nosotros, cuando la iglesia hizo un canon, más o menos en el año 300 después de Cristo, cuando la iglesia ya definió cuáles eran los libros, estaba el libro de Hebreos. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia confiaba en el libro de Hebreos como un escrito inspirado. O sea que tenemos que estar tranquilos, porque si la iglesia en ese momento, estando cerca a los apóstoles, estando tan cerquita, aceptaron que ese libro era inspirado, lo aceptaron y nosotros también entonces lo aceptamos. La segunda regla para poder tener la colección de libros, una era la apostolicidad. La segunda era el canon de verdad. ¿Qué es el canon de verdad? El canon de verdad es que ellos también tenían como una confesión de fe, digámoslo así. La iglesia primitiva tenía una confesión de fe que decía, nosotros creemos esto, que las escrituras son esto, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ellos miraban eso que ellos habían escrito como una declaración de fe, y si esa carta tenía esos puntos básicos fundamentales, entonces ellos lo aceptaban como la palabra de Dios. Ustedes nos damos cuenta, estamos viendo ahí en Membresía de la Iglesia la importancia de la iglesia local. Y la iglesia local fue tan importante en ese momento que Dios la utilizó para decidir cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Tremendo. Tremendo porque fue la iglesia local la que Dios utilizó. ¿Qué hacían? Se rotaban las cartas. La carta regularmente, por ejemplo, llegaba a Corinto y la carta de Corinto se rotaba a las otras iglesias. Y las otras iglesias decían, sí, esta carta es inspirada por Dios. Y si todas las iglesias o la mayoría de iglesias estaban de acuerdo, aceptaban ese libro como inspirado por Dios. Es impresionante eso. Lo copiaban, obviamente. Esto no es no era por Facebook, ni por WhatsApp, ni por algo así. Ellos copiaban esos libros y mandaban la copia a un lado, mandaban la copia al otro lado, y así fue como se fue formando también. Si ellos miraban que estaba de acuerdo con la confesión de fe que tenían, ¡pum!, era inspirado por Dios. ¿Qué otra cosa? Catolicidad. Uy, se les hizo raro ese nombre ahí. Universalidad. La palabra católico significa universal y esa palabra universalidad significa su aceptación universal era otro de los criterios para la aceptación del libro. ¿Qué significa aceptación universal? Que si las iglesias, ya se los dije ahorita, si las iglesias, la mayoría de ellas o casi prácticamente todas las iglesias estaban de acuerdo, ese libro era inspirado por Dios. ¿Listo? Ahí no estamos hablando de la iglesia católica, por si acaso a alguno se le ocurrió que la iglesia católica no existía en ese momento. La iglesia católica vino más o menos a nacer en el año 350, 400 después de Cristo. O sea, estamos hablando muchos años después de que esto pasó. Entonces, si era aceptado por la mayoría de iglesias, inspirada por Dios. Otro, cronología de composición. ¿Listo? Cronología de composición. ¿Qué significa cronología de composición?
que solamente se aceptaron los libros que se escribieron hasta que el último apóstol murió. ¿Cuál es el último apóstol que murió? Pregunta de examen. Pilas porque esta la pongo en el examen. ¿Me escuchan? ¿Me Juan. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Listo. Más o menos, más o menos. Bueno. Pregunta de examen. ¿Cuál fue el último apóstol que murió y en qué año? Juan, Juan, ¿qué año? entre el año 30 y el primer siglo después de Cristo. Listo. Muy bien, mi hermano Luis. Bueno, año 90, más o menos después de Cristo. Hasta los libros que se escribieron hasta el año 90 fueron aceptados. Los que se escribieron después de que murió Juan no fueron aceptados. ¿Por qué? Porque si necesitaban saber si lo escribió un apóstol o alguien asociado con los apóstoles, entonces el único que podía corroborar eso era un apóstol. Y entonces cuando murió el último apóstol, pues ya no tenían forma de corroborar eso. Entonces todos los libros que se escribieron después de que Juan murió ya no se aceptaron como inspirados. Solamente hasta cuando Juan murió se aceptaron como inspirados. Eso es cronología de composición. Ahora también la evidencia propia de las cualidades del libro. Hay una diferencia entre los libros bíblicos y una diferencia entre los libros que no son bíblicos, pero nos hablan de la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos libros hoy que nos hablan de la Biblia. Seguramente muchos de ustedes tienen algún libro que haya escrito alguien con relación a algún tema bíblico. Pero esos libros son iguales a la Biblia. Esos libros no son iguales a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios y este libro significa que es un libro vivo. Y ese libro vivo hace un efecto en la vida de una persona, habla a la vida de una persona. Este libro nos habla a nosotros, le habla a ustedes, nos habla a nosotros, y las iglesias podían ver eso. Claro, este libro es diferente. Llega ese libro a nuestra vida y nosotros vemos como que nos anima a la adoración, nos anima al cumplimiento. Nosotros como que vemos que realmente sentimos que este libro es inspirado por Dios. Entonces, las iglesias primitivas veían que ese libro les hablaba de una forma diferente, alguna carta, alguna epístola que era inspirada por Dios, y decían, claro, esto vemos claramente que es la obra del Espíritu Santo, hablando a través de este libro bíblico. Entonces, aceptado como canon bíblico. Y aquí dice la adoración pública, la oración pública. Notaban una diferencia entre aquellos escritos y los libros inspirados que básicamente sería lo mismo que las evidencias propias de las cualidades del libro. Entonces, si estas cartas los llevaban a la adoración pública como iglesia, los aceptaban como inspirada por Dios. Tremendo el proceso, ¿no? Tremendo el proceso que tuvo todo lo que es la Biblia. Tremendo que nosotros tengamos después de ese proceso tan grande este libro para nosotros en el día de hoy. Bueno, y último punto antes de que vengamos con algunas preguntas, si tenemos 5 minutitos para que de pronto alguien tenga una pregunta o que quiera decirnos algo que haya aprendido o algo así, y les explico lo que son los trabajos para esta semana que van a tener que desarrollar. Lo último son las traducciones. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo, el Nuevo Testamento en griego, algunas partes en hebreo, algunas partes en latín, muy chiquitas, y algunas expresiones en arameo también. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es que nosotros tenemos hoy la Biblia en español? Y los que las tienen en inglés, y los que la tienen en italiano. Allá nosotros fuimos a la selva y allá hablan el idioma curripaco. Y allá tienen la Biblia traducida al curripaco. Mi papá por ahí tiene una Biblia traducida al guayunaiki, al guayú. Por ahí tiene. ¿Cómo fue que todas esas traducciones? Bueno, se empezaron a hacer traducciones pues para que las personas pudieran entenderla en su idioma. Imagínense nosotros con una Biblia en griego, pues quedamos griegos, más o menos, o quedamos gringos o algo así. Entonces, las Biblias se tradujeron, pero nosotros tenemos que entender y reconocer algo. Esas traducciones pueden contener errores, claro que sí, hay una historia tremenda en las traducciones bíblicas. Las traducciones sí, pero la Biblia original no contiene ningún error. Ahora, para que ustedes estén tranquilos y para que todos estemos tranquilos,
hay estudiosos, se ha desarrollado una ciencia de estudio de la Biblia que se llama, espérenme que se me fue el nombre, ya les digo, la crítica textual, se llama esa ciencia. La crítica textual son personas que estudian los idiomas originales e investigan que intentan ver todos los manuscritos que estén más cercanos al tiempo bíblico. Esa es una ciencia que se viene desarrollando más o menos hace unos 100 años, o sea que es algo moderno. Parecen 100 años, parecen largo tiempo, pero realmente no. Es una ciencia que se viene desarrollando hace poquito tiempo y estudian mucho los manuscritos que se encuentran de la Biblia. Para que nosotros sepamos, no hay ningún manuscrito original de la Biblia, ninguno. Todos se perdieron. Todos se extinguieron, tenemos que entender que eran papiros, pergaminos, eran hojas que eran muy débiles, se extinguieron, pero nosotros no tenemos ningún pergamino original, ningún papiro original. Son manuscritos que están muy cercanos a los tiempos bíblicos. Por ejemplo, el manuscrito más cercano que tenemos nosotros del Antiguo Testamento dice que es del año 200 antes de Cristo. 200 antes de Cristo, es el manuscrito más antiguo. El manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos es del siglo II antes de Cristo y es un manuscrito del Evangelio de Juan. Ahora, ellos miran todos esos manuscritos que han encontrado y comparan lo que nosotros tenemos y todos los manuscritos que encuentran, y ¿saben qué es lo impresionante? Que todo lo que ellos han encontrado nos dice que la Biblia que nosotros tenemos hoy en nuestra traducción tiene el 96 al 98% de acierto con los manuscritos originales. 96 al 98% de acierto. O sea, ¿pueden creer eso? Eso es un porcentaje muy tremendo. Y ese 4 o ese 2% que se tiene, que son algunas expresiones que realmente no cambian nada nuestra doctrina bíblica. Alguna conjunción, alguna frase que de pronto tiene otro orden, y cosas como esas. Entonces nosotros podemos estar seguros que tenemos la infalible palabra de Dios. Y ¿saben qué? Cada vez que encuentran otro pergamino o otro papiro más antiguo, lo que hace es que afirma y quita más el porcentaje de error. Entonces antes el porcentaje de error era 92%. Encontraron otros manuscritos y el manuscrito dijo prácticamente lo mismo, entonces fue 96%. Y así, cada vez que vayan encontrando, se van a dar cuenta que la Biblia no contiene errores, entonces nosotros podemos estar tranquilos ahí. Les explico la tarea. La tarea consta en esta semana básicamente de 3 cosas. ¿Listo? 3 cosas que son 2 lecturas y un examen. 2 lecturas y un examen. Ustedes van a tener que leer la sesión 3 del libro. ¿Listo? Sesión 3 del libro de material. Van a tener que leer una lectura que les voy a enviar del canon del Nuevo Testamento. Ustedes la van a abrir, se la voy a mandar por un archivo que se llama Google Drive y solamente es darle clic ahí y la van a tener por internet, así su celular tampoco se llena la memoria. Entonces, tranquilos, no les va a llenar la memoria, lo van a poder ver por internet. Entonces, esa lectura también la van a tener que hacer. Van a hacer el examen de esta lección, que es de la sesión 2, la que acabamos de ver ahorita, de bibliología, de la inspiración, del canon, del Antiguo Testamento. Ese es el examen. Y van a desarrollar una lectura. Ya desarrollaron la lectura de 1 Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo, pero de otra forma. ¿Cómo? Vamos a ver el contexto cultural e histórico de 1 Timoteo. ¿Y cómo vemos eso? Pues lo vamos a ver de la misma Biblia. Van a leer Hechos capítulo, ya les digo para que lo anoten ahí, van a leer Hechos capítulo 18 al 24, Hechos 18-24 hasta el 19-41. ¿Listo? Hechos 18-24 hasta el 19-41. ¿Listo? Hechos 18-24 hasta el 19-41. Van a leer.
Hechos 18:24 al 19:41, y van a mirar, lo que van a sacar de esa lectura son las características de la ciudad de Éfeso. ¿Listo? Las características de la ciudad de Éfeso. Éfeso era así, tenía estas personas, practicaban estas cosas, todo eso, todo lo que sean datos con relación a la ciudad de Éfeso, lo que se vivía en Éfeso. ¿Qué es lo que se vivía en Éfeso? ¿Adoraban a quién? ¿Qué es todo eso de Éfeso? Pero solo de la Biblia. Hechos 18, ¿qué? Les dije. Bueno, 18 y 21 creo al 19:41. ¿Listo? Entonces yo se los escribo y se los envío para que lo tengan. Bueno, 18:24. 18:24, gracias a mi hermano Isidro, al 19:41. Es una 41. lectura cortita, cortita, cortita. Esta vez no van a leer Primera Timoteo, solamente ese pasaje de Hechos. Y van a sacar las características de la ciudad de Éfeso y me lo envían por escrito, ¿listo? Y me lo envían por escrito. Ahora, preguntas, observaciones, ¿qué piensan? ¿Alguna reflexión? A ver, Rodrigo. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. No, pastor, pues para, como hace 8 días yo no pude estar porque pues el turno de trabajo, entonces me perdí esa clase. Y entonces, el material, ¿cómo sería ahí, pastor, para tenerlo? Pero Rodrigo, me pongo aquí en Spotlight. ¿Ni modo? Bueno, después charlamos. En la casa arreglamos, diría el dicho. Bueno, gracias, Rodrigo. Listo, pastor. Listo. ¿Alguien más de pronto? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Algo más que quiera saber? ¿Que quiera reforzar? Bueno, la lectura de esta semana que les voy a enviar les va a reforzar también un poquito el concepto del canon del Nuevo Testamento. ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿También? ¿También? ¿Sí? Acerca de la lectura de Hechos 18, ¿es capítulo 18, versículo hasta el 24? No entendí. Del 18:24 hasta el Sí. 19:41, o sea, empiezas en el 18:24. Ah, y termina en el 19:41. Exactamente. Sí, Gracias. señor. De nada. ¿Alguna otra pregunta, observación, inquietud, queja, reclamo, sugerencia? No, pastor, yo. A ver, Rodrigo. Pastor, Tengo una preguntita, pues, pues una curiosidad, porque, digamos, pues usted sabe mi historia de que vengo venía de otras iglesias, y, por ejemplo, según ellos, los grandes pastores que han estudiado, entonces, ¿por qué hablan, por ejemplo, cogen unos versículos, pongamos el típico, el de la salvación, que se pierde y otros que no se pierden? Entonces, ellos sabiendo esos contextos de la Biblia, porque aún así siguen con su línea de que sí se pierde, ¿sí? Pues es un ejemplo, porque tengo muchas más, pero quise poner ese ejemplo. Bueno, esa es una buena pregunta, Rodrigo. Lo que de pronto nosotros podemos ver es que nosotros decíamos hace 8 días que nosotros vamos a estudiar el método de interpretación histórico-gramatical. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver el contexto histórico, analizar la gramática y así llegar a una interpretación bíblica, ¿cierto? Lo que pasa muchas veces, y que pues bueno, voy a tener que decirlo, pero no solamente es de los pastores de otras iglesias, sino que nosotros también muchas veces hemos de pronto no tenido en cuenta las reglas de interpretación y nos hemos desviado también a otras interpretaciones. Por ejemplo, nosotros, tomamos pasajes de Salmos y los aplicamos para nuestra vida hoy y para promesas para nuestra vida hoy. Tomamos pasajes de Proverbios y lo aplicamos también como promesas para nuestra vida hoy. Y cada uno de esos géneros literarios, la poesía, la narrativa histórica, hasta las parábolas mismas, tienen sus reglas de interpretación.
Hay unas reglas generales, hay unas reglas específicas y eso es lo que vamos a intentar determinar. Determinar cuáles son esas reglas para llegar a una interpretación precisa, para de pronto no cometer esos errores, porque pues la verdad no sé muy bien cómo es que ellos interpretan la palabra y de pronto si de pronto están dejando por fuera algunas reglas de interpretación y llegan a interpretaciones no correctas. Entonces de pronto puede ser eso, pero bueno. Nosotros vamos a intentar mirar esas reglas para poder ser precisos y no desviarnos y no, ¿cómo sería la palabra? Descacharnos en la interpretación bíblica. ¿Listo? Gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, Bueno, ¿alguien más de pronto? Yo tengo una observación de pronto. Buenas noches para todos. Y es en cuanto a las diferentes versiones bíblicas. Sí, hay versiones que sí, creo yo, que sí son muy fiables, porque pues se han acogido a todas estas reglas y han sido autenticadas. Pero también hay unas Biblias, unas versiones bíblicas en este momento que tienen muchos errores y que tenemos que tener cuidado en cuáles son las versiones más fieles y cuáles son otras que se están desviando. Por ejemplo, las Biblias de los Testigos de Jehová o, bueno, otras Biblias que uno encuentra y que están en errores bastante graves, ¿no? Claro, claro. Digamos que las Biblias de otros, lo que pasa que a los testigos de Jehová tenemos que llamarles secta, porque no se puede llamarle digamos, un grupo religioso, como por ejemplo la iglesia pentecostal o la iglesia carismática. Ellos son cristianos que creen en Cristo como su Salvador, entonces ellos los podemos llamar hermanos. Pero los testigos de Jehová no, porque el testigo de Jehová no cree en Cristo ni como Dios y ni como el único Salvador. Entonces, por eso es que ahí ya, ¿en qué erran ellos en sus versiones bíblicas? Es que ellos intentan adaptar la Biblia a sus creencias para poder sostener su sistema de creencias. Es lo mismo que pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica puso unos libros que se llaman deuterocanónicos en el canon bíblico, que esos libros lo que hacen es apoyar creencias que ellos tienen, como por ejemplo el purgatorio. En esos libros deuterocanónicos se dan como evidencias de esas doctrinas, entonces tienen que ponerlas ahí para poder sustentar su creencia. Entonces ese es el problema que tenemos con esas versiones bíblicas, versión de los mormones, versión de los testigos de Jehová. La Biblia católica, para aclaración, la Biblia católica básicamente es la misma nuestra. Es nuestra misma Biblia, solamente que tiene esos 10 libros más. La Biblia católica es una Biblia muy fiable, muy fiable. Básicamente es la misma de nosotros, pero tienen esos 10 libros más que pues uno no dice que no los lean. Yo los leí porque como historia son buenos, son libros históricos, pero no los reconocemos como libros inspirados por Dios. Ahora nosotros sí tenemos versiones, y por ejemplo la Reina Valera que nosotros utilizamos 960, es una Biblia muy fiable, es una Biblia muy, muy fiable, por eso la seguimos utilizando, pero hay versiones de la Biblia como por ejemplo la Biblia de las Américas, que también es una Biblia muy buena, es una muy buena traducción fiel de la Biblia. Ya otras versiones, lo que pasa es que otras versiones intentan o puede ser que no sean muy fieles a la interpretación, sino que más bien pueden llegar a ser interpretaciones aplicativas y eso nos desvía un poquito del propósito de interpretar. Entonces, por ejemplo, por ahora nosotros seguimos utilizando la Reina Valera 960 y también la Biblia de las Américas es una versión fiable. ¿Se pueden ver otras Biblias también para comparar? Puede ser que nos ayuden en cierta forma a mirar algunas cosas, como por ejemplo la nueva versión internacional, y bueno, hay otras que nos podrían ayudar también, pero bueno, seguimos trabajando con la Biblia Reina Valera 60. Entonces, bueno, gracias Mami por la aclaración también, la aclaración también. Bueno, a ver Lina. No te escuchamos.
Ya, ahora sí me escuchan. Sí, señora. Bueno, pastor, quisiera saber de pronto si su merced tiene idea o darme un ejemplo de dónde el catolicismo sacaron la idea de lo de la Virgen María. O sea, ¿en qué parte de la Biblia ellos sacaron ese tema de que de pronto ella era, por ejemplo, muchos dicen que ella le pasó que todas estas cosas. Entonces yo quisiera saber si de pronto usted tiene alguna idea de dónde sale esto, qué versículo, de dónde lo sacan. Listo. Ahorita no, pero entonces lo charlamos la siguiente clase y lo miramos María y la doctrina de María. Listo, está bien. Porque de pronto ahorita nos extenderíamos mucho y quizá también lo quisiera ver mejor para darte una respuesta más completa. Listo, entonces dejamos ahí para la doctrina mariana, para la doctrina mariana y todo lo que, de dónde salió, de dónde salió y por qué tuvo tanta fuerza y tanta fuerza ahorita. Gracias, Lina, gracias. Ahora me puso Lina a mí a estudiar, la que le iba a poner a estudiar era yo. Ah, mentiras. Sí, Bien, Lina, muy bien, Lina. Sí, porque se nos Bueno. está dando no, mentiras. Gracias, Lina. Gracias. Bueno, mis hermanos, entonces, bueno, igual, si cualquier pregunta me la escriben también por WhatsApp, yo la puedo ir respondiendo ahí. Vamos a orar y los dejamos también para que vayan y descansen y renueven las fuerzas para todo lo que se viene mañana, que muchos empiezan muy temprano el día. Entonces, papi, si quieres orar, por favor. Sí, señor. Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios y Padre del Señor Jesucristo, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por este curso, Señor, de interpretación bíblica. Sabemos que tus verdades son eternas y tal vez no las vamos a comprender durante esta vida. Allá cuando estemos en la eternidad, conoceremos más, Señor, de ti. Ahora te agradecemos, Señor, porque de todas maneras nos hiciste partícipes de todo lo que tú permitiste a tus apóstoles, a tus siervos para que puedan ser inspirados y escribir estas cosas tan hermosas que tú revelaste a través de muchos años, muchos siglos, Señor. Le damos gracias por la buena disposición de nuestros hermanos, nuestras hermanas, del pastor Julián y todas las personas que han llegado, Señor, a aprender más de ti. Padre Santo, te agradecemos porque nos permites edificarnos, crecernos espiritualmente y cada día ser vivo testimonio de ser hijos tuyos. Gracias te damos y te pedimos que tengamos esta noche un buen sueño, un buen descanso y pensando siempre en tus cosas. Porque en Cristo Jesús oramos agradecidos por todo. Amén. Amén. Gracias a todos mis hermanos. Bueno, si Dios permite, entonces vamos escribiéndonos durante esta semana. Un abrazo grande, que descansen. Bueno, Chao, mis hermanos. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Jenny Marentes. Que sueñen con los angelitos de cachucha colorada. ¿Cuáles son esos? Gracias, mis hermanos. Chao, hermanos, buenas noches a todos. Buenas noches. Nuestro Hola, hermano Lili. Jairo. de cachucha. Hermano Jairo, buenas ¿Cuáles noches. son los de cachucha colorada? Me van a preguntar. Allá nuestro hermano Richard. ¿Cuáles? ¿Verdad que nos está haciendo pensar en Santa Fe? No puedo creerlo. Uy, Vamos a tener pesadillas. Hermano Rodrigo Cachucha también, buenas colorada. noches. Nuestro Buenas hermano noches, Oscar, Julio. feliz noche. Nuestra hermana Marcela. Chao, hermano Oscar. Bueno, hijo, Chao, feliz noche Chao, a pa. todos. Chao, pastor. Que descansen. Chao, hermano Buenas Luis. noches. Chao, hermano Oscar. Chao, Chao, hermano. Descansen. Chao a todos, feliz noche, que descansen. Chao, Gracias. hasta mañana, feliz Muchísimas noche. gracias. Feliz noche a todos. Noche. Buenas noches, que estén Chao, bien. les gusto. Se fue. Gracias, les gusto, Gonzalo. sí. Feliz noche. Andrea, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. Hágale, pastor, vaya. Vaya que Juan Carlos quiere ver cómo va perdiendo el América. Ah, es necesario pasar por Samaria, dicen. Bueno, pastor.
Mami, ¿me puede traer una mogolla? Ya acabó.